¿Qué tal, gente? El día de hoy haremos una nueva historia, esta vez tratará acerca de Little Red Chica, una skin del FNAF basada obviamente en el cuento del Grinch. XD. Sin más dilaciones pasaremos de lleno con la narración de la historia. Nuestra historia se ubica en algún bosque genérico de cualquier lugar en Estados Unidos, donde un hombre y su única hija viven tranquilos. La pequeña Susie, una niña rubia y de 8 años siempre alegre, y su padre un hombre viudo y gruñón. Un día la pequeña niña tendrá que ir a dejar comida a su abuela, esta vive lejos del bosque, en una ciudad en construcción. Su padre siempre le advirtió sobre los peligros del bosque, pero esto no sería el problema para la niña. El problema sería algo mucho peor. Durante su viaje terminaría encontrando un antiguo edificio abandonado, el lugar se veía en estado deplorable, las paredes se descarapelaban, el techo se caía a pedazos y se divisaba algo arriba del edificio, era un cartel con un escrito simple, Big Bad Foxy. La pequeña niña jamás había oído sobre este lugar, y eso que siempre estaba pendiente de lo que sucedía en el bosque, la niña tenía que irse más, sin embargo le ganó la curiosidad y entró. Dentro el local se veía en peor estado que afuera. Habían cortinas desgarradas, ratas muertas en el piso, líquidos extraños embarrados en las paredes, goteras y demás. Mientras se adentraba la oscuridad la estaba envolviendo poco a poco, hasta que solo podía ver la luz de afuera, su corazón se escuchaba fuertemente. Finalmente llegó a lo último del lugar, donde se divisaba una figura. Un zorro vestido de lobo yacía parado en un escenario. El sonido de papel distraería a la niña. Bajo sus pies se encontraba un periódico, la fecha de su publicación indicaban al verano de 1987, misma época donde su madre había fallecido. Las páginas del periódico indicaban un suceso en particular, la clausura de un restaurante muy famoso, el mismo en el que ella estaba. La intriga del lugar y su historia la movió de su tarea inicial, así que siguió leyendo. Los últimos días el pueblo se sacudió por una terrible noticia, pues se supo la verdad tras el restaurante Big Bad Foxy y sus dueños. William Afton, un hombre ambicioso y en sus propias palabras adelantado a su época, este señor de 45 años de edad había abierto un restaurante junto a su pareja de esa época, la señora Afton, a la cual su nombre está en duda, pues el señor Afton tenía muchos amoríos. El señor Afton siempre ha sido alguien que padece de sus facultades mentales. El señor en secreto disfrutaba del morbo y del contenido explícito. Tanto le afectó esto que el día del nacimiento de su hijo tuvo un ataque de locura matándolo. Por esos años se dio a conocer el divorcio de los Afton. Nadie sabe cómo lidió el señor Afton con eso, solo se sabe que a los 5 días, se encontraron 10 cadáveres en el restaurante. La policía logró reconocerlos, 5 eran niños, 3 eran empleados y 2 eran clientes. No existían pruebas que culparan a Afton, solo suposiciones. La ex esposa de William habló del tema, diciendo que estaba feliz de haberlo dejado, pues ahora tenía un esposo amoroso y pronto una hija, pero que creía que William era totalmente capaz de hacerlo. La señora Afton jamás contó lo de su bebé, pero era de suponer. Esta misma dijo que le gustaría hablar con William, pues ella decía que él todavía podía volver al buen camino. Lástima que fueron sus últimas declaraciones públicas. Durante esas semanas en el pueblo desaparecían personas y las encontraban días después. Sin embargo, tenían partes amputadas. El último día de verano sería el mismo que sería cerrado el local, la ex esposa acudiría al lugar encontrándose con su ex marido. Lo que ocurrió en ese lugar hasta hoy en día es algo que nadie quiere recordar. La máquina principal se alzó del escenario, su garfio atrasaría la carne de la señora, sus dientes le arrancarían los brazos, y con sus garras despedazaría su ropa. Los gritos desgarradores de la mujer y clientes sacudían el lugar. William reía a carcajadas mientras se salpica de sangre. La policía llegarían pero 15 minutos después. El zorro no solo mató a la esposa, estuvo esos 15 minutos asesinando clientes mientras William lloraba de la risa. Cuando la policía llegó, todas las paredes se marcaban de rojo sangre mientras William disparaba al cadáver de su ex esposa. William murió tras iniciar un tiroteo con la policía, y la máquina simplemente se apagaría. La niña tiraría bruscamente el periódico mientras su corazón latía fuertemente. Su mirada se iría alzando hacia el zorro. Lentamente se alejaría del robot mientras pensaba en lo que sucedió años atrás, pensando en lo desgarradora que debió ser la vida del nuevo esposo de la señora Afton y su hija.
Ahí lo entiendió, el verano de 1987, época donde su madre falleció. Cuando ese acontecimiento ocurrió ella tenía 2 años. Encajaba perfectamente, ella era hija de la señora Afton. Por eso su padre era gruñón. Estaba deprimido por su esposa, la niña se derrumbó y empezó a llorar. No pudo con la verdad de la muerte de su madre. Días después, la niña sería encontrada sin vida en el restaurante, el llanto desgarrador había despertado a la máquina, quien se encontraba parado frente a ella, sosteniendo su caperuza roja. La máquina fue desmantelada y el lugar derrumbado. La niña se enterró junto a su madre. Desde ese día en los restaurantes de la zona se escuchaba hablar de un robot pájaro que se paseaba por la cocina y por el cementerio. Los que la habían visto decían que tenía una caperuza roja y que sus ojos se veían humanos. En cuanto al padre, tremenda historia XD. Bueno, este video ya es demasiado largo, así que aquí nos despedimos, chao. Manchas, prepárate.